Hola chicos, buen día. Bueno, espero que anden muy bien, que hayan podido avanzar bien con la materia. Ya estamos casi terminando el cuatrimestre. Este es el último TPL, trabajo práctico de laboratorio que tendríamos, que es el número 8, que es de electroforesis. Eh, y básicamente esta metodología es una metodología también separativa, igual que en HPLC, pero utiliza otro tipo de, o sea, tiene otra base física para la separación de los analitos. ¿Está bien? Entonces, yo les voy a comentar un poco de electroforesis convencional, que es convencional. ¿Por qué les digo electroforesis convencional? Porque van a ver más adelante o cuando preparen la materia que existe otras metodologías de electroforesis que son más, que tienen un equipamiento más sofisticado, más tecnológico, que se llama electroforesis capilar. Entonces yo voy a usar el término electroforesis solo o convencional para referirme a este tipo de electroforesis. Entonces, ¿qué es la electroforesis? La electroforesis es una técnica separativa que se basa en la migración diferencial de partículas cargadas en solución al ser sometidas a la acción de un campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Con qué propósito se puede llegar a utilizar este tipo de metodologías? Con un propósito analítico, que es el que más nos interesa en esta materia, ¿no? Que es la identificación que es para la identificación y caracterización física de los componentes de una muestra, y preparativo, igual que en HPLC, con el fin de separar, no solo separar la muestra, sino que luego, de alguna manera, quedarse con la porción que nos interesa y poder seguir estudiando ese analito específicamente. ¿Está bien? En HPLC más o menos tiene las mismas características, o sea, se puede usar con fines analíticos y preparativos. Bien, acá abajo ustedes tienen tres dibujitos. Este, ven como dice acá, es electroforesis en papel, que en realidad se le llama en papel, pero ahora vamos a ver más adelante que no solo puede ser un papel lo que se use, sino que ya vamos a ver, pueden ser tiritas con otras cositas puestas arriba. Luego, como parecido, cuando yo les conté, no sé si se acuerdan, si le prestaron atención, cuando vimos cromatografía en papel, que teníamos cromatografía en papel y cromatografía en placa fina, bueno, es más o menos esa historia, por ahí viene. Después tenemos, esta es una electroforesis. Esta es horizontal, esta es una electroforesis vertical, se utiliza muchísimo en biología molecular, ¿está bien? Para separar trozos de ADN, glicoproteínas. Proteínas se utiliza más bien la electroforesis horizontal, ¿está bien? Y esta es la que yo les comentaba que no se las voy a explicar ahora, pero es una electroforesis mucho más avanzada que separa cualquier cosa, ¿está bien? Eh, bueno, pero el aparato es mucho más caro que en estos dos casos. Por eso, en el caso de los biotecnólogos, ustedes van a utilizar mucho más esta. En el caso de los bioquímicos, van a trabajar mucho más con esta. Si es que trabajan, pero no, generalmente, o sea, generalmente la van a utilizar para hacer las electroforesis de proteína. ¿Está bien? Ustedes fíjense que yo estoy hablándoles, en el caso de los bioquímicos, electroforesis horizontal eh, para proteínas, ¿está bien? En el caso de los biotecnólogos, electroforesis vertical para ADN y también glicoproteínas o ADN pegado a proteínas, además. Pero también se utiliza la electroforesis para separar cualquier otro tipo de analito que se pueda cargar. O sea, si tenemos un fármaco que se pueda cargar, se puede separar. Si tenemos iones que se carguen, está bien, también se pueden separar. Dependiendo cuál de las tres metodologías que se utilicen, es más probable o menos probable eh, que se puedan separar y sea eh, una separación real. ¿Está bien? Ya vamos a ver. Bien, dentro de los fundamentos teóricos, ustedes cuando leen la guía de trabajos prácticos van a ver un montón de fórmulas, todas son muy importantes. Pero la que no
yo no se las iba a poner a todas porque no vamos a hacer deducciones acá ni nada, eso léanlo ahí que está bien explicado en la guía. Pero la fórmula que más nos interesa en este momento y ahora es cómo se relaciona mu, que en este caso es la movilidad de la partícula, cualquier sea la partícula que ustedes están trabajando, con la velocidad, ¿está bien? Esto es mu, con la velocidad a la que se mueve la partícula sobre el campo eléctrico. Acuérdense que las partículas ustedes las van a poner a una diferencia de potencial, a un campo eléctrico. Esa diferencia de potencial va a generar un campo eléctrico. Las partículas van a estar expuestas a ese campo eléctrico y de acuerdo a cómo se carguen, ¿está bien? Va a ser la movilidad que van a tener. O sea que la movilidad va a depender inversamente, va a ser inversamente proporcional al campo eléctrico. Cuanto más alto sea el campo eléctrico, más chica va a ser la movilidad. Esto igual lo vamos a ver, fíjense que acá hay otra fórmula, ¿está bien? Esto es como muy escueto, pero acá vamos a ver que no solo depende del campo eléctrico, o sea, va a depender de el radio de la partícula, inversamente proporcional, de la viscosidad del medio, que es nu, y importantísimo de la carga de la partícula. Entonces, por eso les digo, esta fórmula es muy importante que ustedes la sepan, porque ya van viendo cómo a través de un desarrollo matemático podemos conectar la movilidad de la partícula con características propias de la partícula. ¿Está bien? Y del medio. Entonces, esta ecuación relaciona la movilidad de la partícula con el campo eléctrico y con las características de las mismas. O sea, carga, radio, además de las características del medio. Ahí está. La separación de dos partículas será posible, que esto es lo que les decía recién, solo en aquellos casos en que las movilidades que presenten dichas partículas sean suficientemente distintas. Chicos, acuérdense que esto, igual como les expliqué en HPLC, son todos datos matemáticos, ¿está bien? Lo que ustedes hagan en el papel no siempre va a reflejar lo que ustedes vean en la cinta de separación. Justamente, ¿por qué? Porque como veíamos, ¿se acuerdan que yo les comentaba que en este caso los fundamentos teóricos, los datos matemáticos, no tienen en cuenta algunas cuestiones que se dan en la experimentación con respecto a las difusiones y demás, como veíamos en el caso de platos teóricos y número de platos teóricos, que justamente no tenía en cuenta que después sí se desarrolló Van Dimter desarrolló la teoría cinética, ¿está bien? Que sí tiene en cuenta todos esos efectos. En este caso también se utiliza algo de Van Dimter que no lo vamos a ver, pero para que lo tengan en cuenta. Básicamente, este dibujo está hecho para que ustedes puedan entender, porque no se los puedo hacer en el pizarrón, está bien, cómo se realiza perdón, el movimiento de las partículas en el campo eléctrico. Entonces, estos dos que están en los extremos, que dice positivo y negativo, imagínense que son dos electrodos, ¿está bien? Que por medio de, en el caso de electroforesis horizontal, medio de un buffer, ¿está bien? Estos dos electrodos están sumergidos en un buffer que tienen carga. Entonces aplicamos una diferencia de potencial, ¿está bien? Y en el mismo buffer se van a generar cargas, no solo que se va a cargar el buffer, sino el soporte también, ¿está bien? Y de esa manera las partículas que están embebidas en el buffer también se van a cargar, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Pongamos de ejemplo que, y no se los puse, esta rayita del medio, esta de aquí, me olvidé de ponerlo, esta del medio es el punto de siembra. Acá está sembrada los canalitos X que ustedes quieran sembrar, ¿está bien? Lo expusieron al campo eléctrico, estos analitos se cargaron, unos negativos y otros positivamente. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que de acuerdo a la ecuación anteriormente vista, ¿qué va a pasar? Que va a depender, la separación va a depender de la carga del analito, ¿está bien? Pero también del tamaño, del radio. Teniendo en cuenta, eso lo van a leer también es una teoría que está basada y supone que el analito es redondo, ¿está bien? Por eso habla de radio. Pero bueno, la cuestión es que los analitos más grandes
¿está bien? Van a tardar más en llegar, por eso ven que se aplicó la diferencia potencial, los analitos más chiquitos corren más rápido hacia el electrodo opuesto, ¿está bien? Y los más grandes van a correr más lento. También lo mismo, yo no se lo puse, pero pasa con las cargas. Si tuviéramos uno un poquito más grande o mediano, pero que esté más cargado, eso va a hacer que la relación carga-masa o carga-radio, ¿está bien? Favorezca la movilidad, ¿está bien? Porque va a ser un poquito más chico, pónganle de ese, pero va a estar mucho más cargado y eso va a generar que tenga una velocidad mayor o una movilidad mayor. ¿Está bien? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las movilidades que se pueden dar en electroforesis? La electroforesis libre, esta prácticamente, chicos, no se usa más, ¿está bien? Justamente ¿por qué? Porque las moléculas están de disolución o suspensión, pero es poco resolutiva, ¿está bien? Fíjense que no, o sea, es poco resolutiva. Que ese es uno de los problemas que yo les comentaba de que pueden sacar números de movilidades donde la separación sea interesante, o sea, tenga una diferencia, pero quizá por cuestiones del mismo medio no haya una resolución, una buena resolución entre las dos bandas. ¿Está bien? Y electroforesis en soporte, el soporte que requiere, el soporte retiene las moléculas y le da un elevado poder de resolución. ¿Está bien? Bien. Tipos de electroforesis tenemos medios no restrictivos y medios restrictivos. Los medios no restrictivos son el papel y el acetato de celulosa. Los medios restrictivos son gel de almidón, gel de agarosa, gel de poliacrilamida, gel de agarosa más poliacrilamida. También fíjense que lo que tienen abajo puesto es separación, en el caso de los no restrictivos, separación principalmente por cargas. En los medios restrictivos, separación por carga, tamaño y forma. ¿Está bien? Tengan en cuenta una cosa, fíjense cuáles son las características de cada uno de los materiales. El papel es papel, o sea, es poroso, sí, pero el analito no se va a meter tanto adentro del papel como en un gel de poliacrilamida, donde prácticamente sí o sí tiene que atravesar el gel a través de los poros. Es como si fuera una mezcla entre una cromatografía en gel y la electroforesis capilar. ¿Está bien? Perdón, y la electroforesis. No importa cuál. Bien. Y el acetato de celulosa pasa lo mismo. No es lo mismo en el caso del acetato de celulosa que en un gel, cualquiera de los geles que dice ahí. ¿Está bien? Cualquiera de los geles es poroso y tiene que sí o sí atravesar los poros. Bien. ¿Cuáles son las fases? Ahora vamos a hablar de las fases, pero teniendo en cuenta nada más que la electroforesis en papel o en acetato de celulosa, poliacrilamida, cualquiera de esas. Entonces, ¿cuáles son las fases que se ponen en juego? Una fase sólida, que es el soporte, ¿está bien? Que es este que tenemos aquí. Que hablábamos que puede ser papel o en este caso específico del tipo de electroforesis que usamos, que tendrían que hacer en el laboratorio, acetato de celulosa, pero es este el motivo, ¿está bien? Una fase líquida, que lo ven acá, el buffer sí o sí. ¿Te acuerdan que yo les dije que va el electrodo sumergido en el buffer y la tirita también, para que se pueda mojar y de esa forma tenga el contacto con el buffer y se puedan cargar las moléculas. Y una fase gaseosa, que esta es la más complicada de explicarles sin estar en la práctica. Cuando ustedes arman la cuba, ¿está bien? Ponen la tirita, eso ya lo vamos a ver también más adelante. Ponen el buffer en los costados de la cuba. Esto es una cuba de las más nuevas, no es la que hubieran usado ustedes. Ponen el buffer, todo en condiciones, todo, la arman. Al final, ustedes lo que hacen es colocar una tapa que queda así. ¿Ven? Acá yo les puse dibujito que lo saqué de internet. Y va una tapa. Cuando ustedes aplican la diferencia de potencial, ¿qué va a pasar? Imagínense, o no sé, por ahí, si han prestado atención, cuando enchufan algún equipamiento que consume mucha energía, como por ejemplo un lavarropa cuando le ponen
para calentar agua, está bien la resistencia, una estufa eléctrica. El enchufe generalmente se calienta. Ese efecto de calentamiento se llama efecto de Joule, ¿está bien? Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando aplicamos la diferencia potencial? Son voltajes relativamente altos. ¿Qué pasa? Se comienza a calentar. Una vez que se empieza a calentar, obviamente el buffer se va a empezar a evaporar. ¿Y qué va a hacer? Va a generar vapor. Entonces vamos a tener el líquido, el sólido que va a estar de soporte, que es este que está acá, y todo alrededor, cuando le pongamos la tapa, ven esta tapa de acá, le pongamos la tapa, se va a generar un vapor. Esa es la tercera fase. Y esta fase es sumamente importante. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, no les voy a confundir. Pero ténganlo en cuenta. La fase gaseosa básica, ¿está bien? Y se genera por el efecto de Joule. Bien. Vamos a hablar, bueno, ya les conté que vamos a hablar específicamente de electroforesis sobre soporte. El soporte, un soporte tipo papel, o sea, electroforesis horizontal, ¿está bien? No vamos a ver electroforesis vertical. Los factores, la electroforesis en soporte depende tanto de factores inherentes a las partículas como propias del medio. Entonces vamos a hablar de los factores inherentes a las partículas. Ya vimos carga, signos radioiónicos, cómo se relaciona con la movilidad de la partícula, si son más grandes, si son más chicos, si están más cargados, menos cargados. Si el signo es positivo o negativo va a depender a cuál de los electrodos va. ¿Está bien? El anfoterismo, por ejemplo, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es con lo que vamos a trabajar. En este laboratorio se va a hacer, se haría, perdón, separación de proteínas suero humano, ¿está bien? Y en este laboratorio juega un papel muy importante justamente el anfoterismo de las proteínas, ¿está bien? Las proteínas son suiteriones, como ven acá. Se pueden cargar tanto positiva como negativamente o ambos, dependiendo de qué, del pH del medio. ¿Está bien? De acuerdo al pH del medio y de acuerdo a su pK, que pK es este, ¿está bien? Pero si tenemos en cuenta los dos, hablamos de un punto isoeléctrico. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero es importante que lo sepan. ¿Está bien? Que de acuerdo, ¿por qué? Porque acuérdense que nosotros vamos a separar proteínas, es importante que tengan el punto isoeléctrico en cuenta, porque es un fótero, un citerión, ¿está bien? Todos los ciiteriones generalmente tienen ese tipo de puntos que ponen en juego las dos cargas, ¿está bien? En el caso de las proteínas se llama punto isoeléctrico, pero cuando ustedes quieren separar analitos X cualquiera, sea un fármaco, sea el ADN, sea lo que sea, ¿qué tienen que tener en cuenta para saber si a cierto pH de trabajo es positivo o negativo el pKa de la molécula? ¿Está bien? Entonces, en proteínas, hablamos el suiterión, hablamos de punto isoeléctrico. En otros analitos tenemos en cuenta el pKa o el pKb, dependiendo si es básico o ácido. ¿Está bien? Bien. Bien, dentro de los factores inherentes al medio, esos son los factores inherentes a las partículas. Dentro de los factores inherentes al medio, que vamos a tener en cuenta o que vamos a tener que optimizar para una separación, por ejemplo, el voltaje y el tiempo en el que se realiza la corrida. Por ejemplo, a mayor energía, ¿está bien? Perdón, a mayor energía, menor tiempo, ¿está bien? La partícula corre una distancia mayor. Bien, y esta es la fórmula que les va a determinar la distancia y la relaciona con el campo eléctrico. En este caso el campo eléctrico está como una E, ¿está bien? Como energía. Y el largo, obviamente cuanto más larga, más distancia hay. Perdón, cuanto más larga, menor distancia recorre. Bien. Acá en la guía de trabajos prácticos les aclara por qué se utilizan este tipo de voltajes y demás. Acuérdense
chicos, que ustedes trabajan, eh, trabajan en un sistema, que lo vamos a ver más adelante, que hay varios flujos que se ponen en juego, ¿está bien? Y si nosotros ponemos mucho voltaje, una de las cosas que puede llegar a pasar es que levante mucha temperatura y por efecto de Joule se termine rompiendo o descomponiendo la tirita. Ya vamos a ver por qué. Porque también la tirita de separación, ¿está bien? Entonces se produce la separación en soporte, vamos a decir, hasta ahora. Se le llaman tiras de acetato de celulosa, de acetato de nitrato, de lo que sea. Bien. Entonces, generalmente se trabaja entre 0 y 500 volts, está bien, a voltajes más elevados, ya corremos riesgo de que se evapore mucho el buffer, de que se rompa la tira, de que, bueno, pasen un montón de eventos que no son los que queremos. ¿Está bien? Otra cosa importante es la fuerza iónica del medio, y ahí les relaciona de nuevo la fórmula con la fuerza iónica. A pesar de que la fuerza iónica, fíjense que la fórmula, a pesar de que la fuerza iónica es importante, porque es importante, sobre todo si trabajamos con proteínas, acuérdense que a altas fuerzas iónicas las proteínas se desnaturalizan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero fíjense que en una separación de un analito X sin tener en cuenta que es una proteína, la fuerza iónica es una raíz cuadrada. ¿Está bien? Va a afectar la movilidad, pero digamos que no va a ser una locura. Inclusive hay gráficos que demuestran que sobrepasando cierta fuerza iónica, sin hablar proteína, ya no modifica más la separación. O sea, no les va a mejorar ni les va a empeorar la separación jugar con la fuerza iónica. ¿Está bien? Bien. Importantísimo. Empezamos con los flujos. Hay 3 flujos que son los más importantes que ustedes sí o sí los tienen que saber. No solo para el práctico. No, perdón. Me confundí. Lo tienen que saber sí o sí para el parcial. Porque seguro que alguno entra. Si no es que entran los dos. ¿Está bien? Entonces, bien. Este por ahí es un flujo medio complicadito de entenderlo, pero voy a hacer lo mejor posible. Cuando yo les conté hace un ratito que ustedes generaban una diferencia de potencial a través de 2 electrodos, eso producía que en el buffer se va a producir una separación de cargas que en realidad ya están separados. Chicos, estamos hablando de buffer, una solución de buffer es, por ejemplo, fosfato de sodio. ¿Saben? Ustedes cuando disuelven el fosfato de sodio ya se separan y ya tenemos moléculas de fosfato negativas por un lado y moléculas de sodio positivas por el otro. ¿Está bien? Pero específicamente, nosotros tenemos el buffer, sin aplicar la diferencia potencial, lo vamos a poner en contacto con las tiritas. Las tiritas, en este caso, de acetato de celulosa. El acetato de celulosa a pH, yo les voy a hablar del pH que trabajamos en el laboratorio, ¿está bien? Ustedes pueden trabajar no solo con acetato de celulosa, pueden trabajar con otros tipos de soportes, ¿está bien? Pero todos se van a cargar en contacto, bueno, no todos, pero la mayoría, ¿está bien? La mayoría tiene un pK o un pKb, ¿está bien? Y de acuerdo al buffer que utilicen, se pueden cargar positivos, no se pueden cargar o se pueden cargar negativos. En el caso del laboratorio, con el material que nosotros trabajamos, la superficie de la tira se va a cargar negativamente en contacto con el buffer. ¿Está bien? Acuérdense que esto es muy simple. Ustedes ponen una molécula a un cierto pH, esa molécula que tiene un pKa, ¿está bien? Va a cargarse positivamente, no se va a cargar o se va a cargar negativamente. En este caso, a 8,6, la tirita va a estar cargada negativamente, o sea, el soporte va a estar cargado negativamente. ¿Qué va a pasar con ese soporte cargado negativamente? Las cargas positivas, ¿está bien?, del buffer, sea quien sea sodio, sea potasio, sea litio, sea el buffer que sea, las cargas positivas van a tender a pegarse a las cargas negativas, ¿está bien? Eso también va a tener una cierta hidratación, se va a armar alrededor de la carga positiva, se va a armar una esfera de hidratación, ¿está bien?
Ahora, cuando apliquemos la diferencia de potencial, ¿qué va a pasar? Las cargas positivas van a tender a irse al cátodo, ¿está bien? Hacia el electrodo de carga negativa, porque obviamente van a moverse hacia el electrodo de carga contraria, como pasa con todas las partículas que van a estar ahí en el medio. Las positivas que pertenecen al buffer sí se van a poder mover, pero las negativas no. Las negativas son del soporte y no se van a estar saliendo del soporte para moverse al lado positivo. Entonces, cuando estas cargas positivas del buffer junto con toda la esfera de hidratación se mueva hacia el cátodo, ¿qué va a pasar? Se va a generar el famoso flujo electroendosmótico. Bien, básicamente eso sería el flujo electroendosmótico. ¿Cómo se puede, cómo se modifica la magnitud? Porque esto es una fuerza, está bien, es un flujo. ¿Cómo se modifica la magnitud de este flujo? De acuerdo a la diferencia potencial aplicada, al buffer empleado en la corrida, obviamente porque eso le va a dar mayor o menor carga negativa al soporte, o mayor o menor carga positiva, y bueno, obviamente del soporte. Bien. Otro flujo importantísimo es el flujo hidrodinámico. ¿Qué es el flujo hidrodinámico? ¿Se acuerdan que yo ya les expliqué que si aplicamos una diferencia potencial, todo el sistema se calienta, se va a producir vapor, que la fase de vapor es muy importante, ya vamos a ver por qué. Pero también, ¿qué va a producir ese calor? Va a producir que se empiece a deshidratar el soporte, ¿está bien? Cuanto mayor sea la corriente eléctrica, mayor es el efecto de Joule generado y más corre riesgo la tira de secarse. Ahora, si ustedes ven en la cubita, la tira del soporte está embebida en los dos extremos. Yo no se los puedo mostrar acá, me olvidé ponerle una figurita, pero está, fíjense cuando lo vayan escuchando, ustedes, las dos tiritas, las dos puntas, están embebidas en buffer. Entonces, mientras que ese efecto, el efecto Joule, genera calor y se produce la evaporación del buffer, también va a haber buffer que va a estar subiendo por capilaridad desde los extremos hasta hacia el centro del soporte. ¿Está bien? Por eso ahí dice que es máximo en los extremos, porque sube por capilaridad desde el buffer hacia los extremos, y es cero en el centro. Otra cosa que ayuda a que el soporte no se deshidrate tan ferozmente o tan abruptamente, a veces cuando se utilizan elevados elevados voltajes, lo mismo, diferencia potencial, es el vapor que se genera. Al generarse el vapor, ese vapor va a estar en contacto con el soporte, entonces en cierta manera va a prevenir que la tirita se termine de deshidratar. Por eso es tan importante que la cuba, cuando se larga la corrida, esté cerrada, ¿está bien? Y que se genere esa zona de vapor porque le va a dar estabilidad a todo el sistema. Bien. Después, otros efectos del medio que tenemos que tener en cuenta y que los tenemos que cuidar cuando, por ejemplo, el desnivel de entre las cubas. Vieron que yo les dije recién que el buffer sube por capilaridad, de esa manera también hidrata el soporte. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan que puede llegar a pasar si tenemos desnivel en las dos zonas de la cuba que estoy teniendo en contacto con la tira? ¿Qué va a pasar? Que donde esté más alto va a tender a bajar, a irse para el otro lado, ¿está bien? Bueno, la viscosidad del medio también es importante, ya lo vimos en la fórmula, que es importante la viscosidad del medio. Tampoco se usan en electroforesis convencional, se utilizan medios muy viscosos. En realidad,
En general se utilizan buffer porque se necesita que ese sea un sistema dinámico en el sentido de que se evapore, en el sentido que mantenga una hidratación del soporte. Entonces, la viscosidad del medio es importante, no tanto en la electroforesis convencional. Tortuosidad del camino, ¿se acuerdan la tablita que yo les puse, que depende de qué material se utilice, si va a pasar lo que están viendo en esta flecha, por ejemplo, o si va a pasar lo que pasa acá? ¿Está bien? Esto va a depender mucho de qué material estemos usando para la separación, pero también interfiere en la corrida. No tanto en papel o acetato de celulosa, pero sí en los geles, por ejemplo. Otro factor importante es la reacción de los electrodos. Van a ver que los electrodos no comparten los mismos compartimentos que el buffer donde está embebido la tirita. ¿Está bien? Justamente esta es una de las razones por las cuales no se comparten los compartimentos. ¿Por qué? Porque en el cátodo se produce una descarga de hidrógeno. Bueno, ahí me olvidé de ponerlo en supraíndice y superíndice de la carga negativa del oxidrilo. Pero de acuerdo a las reacciones ven que tenemos una generación de oxidrilos y de hidrógeno. ¿Está bien? Y en el ánodo se va a producir, que produce un aumento en los oxidrilos, y en el ánodo se va a producir una acidificación, un aumento de protones. ¿Está bien? Si nosotros tuviéramos en contacto estos compartimentos con el buffer que está en contacto con la tirita, ¿qué va a pasar? Tenemos una alta probabilidad que la generación de estos produzca una modificación del pH del buffer. Y eso es lo que no queremos. Si nosotros tenemos una modificación del pH del buffer, vamos a tener, por lo tanto, una modificación de la carga de las moléculas que estamos separando. Pero entonces, lo que ustedes me pueden decir, bueno, pero si no está en contacto los electrodos con la tirita, el buffer donde está embebido el soporte de la tirita, ¿cómo hago para que me llegue la diferencia potencial a la tira para que se carguen las moléculas y para que haya movimiento? Eso pasa a través de unos dispositivos que se llaman dispositivos laberínticos, que ahí están puestos, ¿está bien? Que generalmente están rellenos son unos tubitos que están rellenos de conexión, que están rellenos con algodón o algún componente que retiene este tipo de, tanto los protones como, o sea, lo que hace es retrasar a que lleguen al otro compartimento. ¿Está bien? Igualmente, esto ya, chicos, es cuando ustedes han reutilizado mucho el buffer, o cuando cuanto más alta sea la diferencia potencial que aplican, obviamente se van a generar más de estos componentes, entonces va a haber más riesgo a que el pH del buffer se modifique. Acuérdense que es un buffer también. La capacidad del buffer no se pierde tan fácilmente. Bien, fenómenos de difusión. Esto más o menos léanlo, son los fenómenos, son muy parecidos, van a ver cuando lo lean, son muy parecidos a los que se ponen en juego en HPLC, ¿está bien? Y acuérdense y tengan en cuenta que los fenómenos de difusión van a ser mayores cuando el camino sea más tortuoso y menores cuando sea menos tortuoso. Pero sí, muchos cumplen una ley química, así que se van a dar. Bien. Para que ustedes tengan en cuenta y englobar un poquito todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuáles son los fenómenos más importantes que tienen que tener en cuenta? Los otros los tienen que saber, ¿está bien? No es que no los tengan que saber, pero esto es más bien porque inclusive a veces se los pedimos que los dibujen. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿qué es lo que se pone en juego? Tenemos el flujo hidrodinámico de los dos extremos. ¿Ven? Acá están las flechitas. Suben de los dos extremos. Es máximo en los extremos, 0 en el medio.
Esta, chicos, es la zona que más se deshidrata con el efecto de Joule, ¿está bien? Obviamente, ¿por qué? Porque es la que más lejos está de la capilaridad, ¿está bien? Luego tenemos el campo eléctrico, que obviamente depende para dónde vaya, sí, de acuerdo a dónde tengamos los electrodos puestos, y el flujo electroosmótico, que en este caso y en el del laboratorio se da hacia el cátodo. Acuérdense que depende de qué carga tenga el soporte. Y si tiene carga, ¿no? Que si no tiene carga no va a existir el flujo electroosmótico. Si favorece, si desfavorece, esto va a depender de lo que ustedes quieran separar. Vamos a poner específicamente el ejemplo de las proteínas. Las proteínas van a ver que nosotros las sembramos, se les va a explicar bien cómo es que se cargan, pero se cargan todas negativamente a pH 8,6 y las sembramos en el ánodo para que corran hacia el cátodo, ¿está bien? Entonces, en este caso, digamos que el flujo electroosmótico va a favorecer el movimiento de las proteínas. Perdón, chicos, vamos a rebobinar lo de las proteínas. Las proteínas se cargan negativamente, o sea, las vamos a estar sembrando en el cátodo. ¿Está bien? Y van a ir hacia el ánodo. ¿Está bien? Ellas se cargan negativamente, o sea, van a ir hacia el electrodo positivo. Y el flujo electroosmótico lo van a tener en contra. ¿Está bien? Lo que puede hacer es el flujo electroosmótico, si no se tiene en cuenta, es que retrase un poco la movilidad. En el caso del flujo hidrodinámico, vamos a tener que en un primer momento el flujo hidrodinámico va a favorecer la separación hasta llegar al centro. Una vez que pasa la corrida del centro, vamos a tener el flujo del otro lado que nos va a estar medio yendo en contra de la corrida. Ahora, generalmente cuando hacemos la separación son muy poquitas las proteínas que siguen, o sea, se separan después del centro de la tirita. ¿Está bien? Entonces, eso también tenemos que controlarlo un poco. Bien. Disculpen el error de recién. Presten atención. Las proteínas se cargan negativas y van hacia el electrodo de carga positiva. Bien. El procedimiento de laboratorio, ¿cómo sería? ¿Está bien? Pues seleccionamos el medio o soporte, que es acetato de celulosa. Colocamos el buffer. Bueno, primero se coloca el buffer, ¿está bien? En los compartimentos electródicos. Luego se coloca, ¿por qué dice colocación del soporte? Tanto el soporte como lo que se le llama puentes, que a veces se utilizan puentes de papel de filtro. Antes de la corrida, los soportes generalmente se mantienen en metanol, chicos. ¿Por qué? Porque generalmente son el acetato de celulosa y la mayoría que se utiliza para corridas de este tipo, de los componentes, son, o sea, se los comen las bacterias directamente. O sea, si ustedes lo dejan en un buffer, el buffer, acuérdense que generalmente si lo dejan mucho tiempo se llena de bacterias porque es una solución con algunos nutrientes, ¿está bien? Y eso hace que las bacterias terminen comiéndose el acetato de celulosa. Por eso se las mantiene, una vez que se abren, se las mantiene en metanol. ¿Qué pasa? Hay que estabilizar eso. Se le llama estabilizar, ¿por qué? Porque se lo pone en el buffer que se va a realizar la corrida para que todo el medio esté embebido en el mismo buffer. ¿Está bien? Entonces por eso dice que se coloca el soporte y el buffer en cada uno de los compartimentos. Se lo deja un ratito ahí, después se lo pone en la posición de la corrida. Se siembra la muestra. ¿Dónde vamos a sembrar la muestra? En nuestro caso, que vamos a ver proteínas de suero humano, también vamos a hacer la separación de las proteínas que contienen el suero, que están contenidos en el suero. Al pH de trabajo, que es 8,6, las proteínas que tienen un rango entre 4 y 7, 7,4, está bien, 4,2, 4,3 y 7,4,
van a estar todas cargadas negativamente. Ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? Se hace la siembra del suero, ¿está bien? Se aplica la diferencia potencial, se cierra toda la cuba como ya les he venido explicando, se hace la diferencia recién de potencial, la corrida que tarda más o menos 30 minutos y se hace un revelado. ¿En qué se basa el revelado? Se lo coloca primero en un colorante, ustedes van a leer todos los colorantes, hay muchos tipos de colorantes diferentes, nosotros usamos el negro de amido black, ¿está bien? Inclusive yo ahora me olvidé de decirles acá antes que el marcador del frente corrido es muy importante para prevenir que a nosotros no se nos caiga la proteína para el otro compartimiento del buffer. ¿Está bien? Entonces se usa azul de metileno en ese caso. Luego para el revelado se usa negro de amido black y después se decolora con una solución de diferentes porcentajes de ácido, metanol y agua. ¿Está bien? Ácido acético, metanol y agua. Luego van a ver en la guía de trabajo práctico que dice transparentación y cuantificación de las proteínas. Nosotros esa parte no la hacemos en el laboratorio, la transpresentación de la tira y la cuantificación. La transparentación se utilizan compuestos que lo que hace es limpiar todo el acetato de celulosa y queda la tirita de plástico con las marcas de las proteínas del negro de amido black y se lo pone en un densitómetro. Otra forma, en un densitómetro para cuantificar, ¿está bien? Otra forma es cortar el pedacito, que se utiliza mucho con los geles, se corta el pedacito, se lo disuelve en algún solvente capaz de disolver el componente que hayan usado en la tira y se lo mide por UV visible, ¿está bien? Es sencillo. Y de esa forma se cuantifica. Importante que tengan en cuenta, chicos, que esta metodología, la que nosotros hacemos en el laboratorio, es semi-cuantitativa. Ustedes solamente pueden llegar a tener idea de la cantidad de proteínas que hay si la comparan con una tira que ustedes sepan que es normal. Si ustedes comparan las dos tiritas, sí pueden decir, esta tiene más, esta tiene menos, pero no pueden decir cantidades, no pueden cuantificar. En cambio, si ustedes hacen la transparentación o hacen el UV visible, densitómetro, ya ahí sí se transforma en una metodología cuantitativa. Y acá vamos a ver que el tema de Suitorión, porque yo les dije que eran todos negativos. Acuérdense, las proteínas tienen esto, o sea, tienen una carga positiva y una carga negativa. Dependiendo del pH, pueden estar en esta forma o en esta forma. ¿Por qué todas van a estar en esta forma? ¿Está bien? Porque todos los pHs, yo les dije entre 4,3, 4,2, no me acuerdo bien en este momento, y 7,4, ¿está bien? Están por debajo de sí, también. Están por debajo del pH de corrida, que es 8,2, que sería un pH básico. La vamos a tener a todas en esta forma. Digamos, a todas. Acuérdense que el punto isoeléctrico es un punto de equilibrio, ¿está bien? No todos los aminoácidos van a estar en esta forma. La mayoría. Quiere decir que la mayoría va a estar en esta forma. Entonces, que la densidad de carga negativa va a ser mayor que la densidad de carga positiva, que pueden ser algunos que estén así u otros que estén así. ¿Está bien? Entonces, el punto isoeléctrico de la proteína les va a dar una densidad de carga negativa. Entonces, va a hacer que las proteínas corran hacia el ano. ¿Está bien? ¿Cuál es el resultado que obtenemos en nuestra... Esta está re bonita, chicos. Esta separación, ¿está bien? Fíjense, ¿qué tenemos? Sembramos el suero en el negativo, ¿está bien? Corren hacia el positivo, se produce la separación que está aquí, ¿está bien? Es esto lo que tenemos al final. Y si ustedes lo ponen en un densitómetro, van a obtener esto. Esto que está acá, que son picos tipo un cromatograma, muy parecido. Si ustedes trabajan en electroforesis capilar y hacen esto en electroforesis capilar, lo que obtienen justamente es un electroferograma que es muy parecido a esto. ¿Está bien? Quizá con un poco más de resolución, pero es muy parecido. Bien,
Esta que está acá abajo, chicas, chicos, es la composición de las proteínas de un suero normal, está bien, en humanos, bien, y van viendo el porcentaje. Fíjense, esto es entre 54 y 62%, albúmina. Albúmina tiene un punto isoeléctrico de 4 más o menos, no me acuerdo si 4,2 o 4,3, es la que más va a correr, ¿está bien? La que más rápido, perdón, va a correr, ¿está bien? Y es la que está en mayor proporción. Después le siguen las gamma globulinas, las alfa globulinas, alfa 1, alfa 2, ¿está bien? Estas generalmente se separan, nosotros en el laboratorio generalmente las vemos separadas. Las que generalmente no hemos separado son las beta. Estas beta 1 y beta 2 generalmente a veces se separan, a veces no se separan, 8 a 13%. Y otra gran proporción es las gamma globulinas. Las gamma globulinas contienen todo lo que son anticuerpos. Espero que alguno tenga idea de qué son los anticuerpos. Anticuerpos son la protección, una de las formas de protección del cuerpo del sistema inmunitario. ¿Está bien? Cumplen un rol muy importante y muchas de las patologías. Acá ustedes no pueden definir ninguna patología, chicos. No hay patología que se defina pero sí puede darle una guía al médico de qué es lo que puede llegar a tener el paciente. Por ejemplo, si a una persona está alérgica, un aumento de las gamma globulinas puede dar una idea de que sí, es verdad, está alérgica, está aumentada la IgE, que ya lo van a ver en inmunología. Entonces, y las gamma globulinas, que son las más lentas, son las que tienen un punto isoeléctrico de 7,4. Y es importante acá que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Entre 7,4 y 8,2 no hay mucha diferencia. O sea, no van a estar muy cargadas negativamente. Acuérdense que hablamos que es una densidad de carga. La densidad de carga de la gamma globulina va a ser muy pequeña. Entonces no se va a mover mucho. A veces ni siquiera se mueve del punto de corrida. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a lo que explicamos del flujo electroendosmótico, que lo tenemos en contra, puede ser que no les permita el movimiento del flujo electroosmótico. Si es muy alto, no les permite el movimiento desde el punto de siembra a las gamma globulinas. Acuérdense, aparte, las gamma globulinas son proteínas muy grandes, entonces son muy pesadas para moverse. Bien, no solo eso, sino que al tener poquita carga, inclusive a veces está ahí nomás, puede inclusive correrse un poquito más para atrás. Acuérdense, son 3 factores que hacen que las gamma globulinas se vayan para atrás o se queden en el punto de siembra. Tamaño, son muy grandes, se cargan poco, la densidad de carga, o sea, la diferencia entre su punto isoeléctrico y el pH del buffer es muy pequeña, y el flujo electroendosmótico, importantísimo. ¿Está bien? Bueno, chicos,